asambleísta Francisco Ulloa. Señor presidente, compañeros legisladores, este proyecto de ley bastante extenso, de 262 artículos más disposiciones derogatorias generales, si bien es cierto, podemos decir que partimos del principio de que es un proyecto de ley necesario para el Ecuador, pero veo que todavía, pese a que se menciona en el informe que se han recogido algunas de las observaciones que yo hiciera al interior de la comisión, yo personalmente puedo sostener que todavía este es un proyecto que no está maduro, es un proyecto que adolece de una serie de debilidades y que debería ampliarse la posibilidad de un mayor análisis y debate. Solo por mencionar unos cuantos aspectos que deben llevarnos a la reflexión antes de cometer errores y garantizar precisamente el derecho de las personas usuarias y consumidoras. En este proyecto de ley, cuando se habla de la importancia de una nueva legislación que se propone para las personas usuarias y consumidoras, curiosamente, el rol del Estado para precautelar la relación entre proveedores, personas consumidoras y usuarias no se establece de manera clara. Más aún cuando el Estado juega un doble rol, no solo el que tiene que ver con garantizar los derechos de las personas usuarias y consumidoras, sino además el rol del Estado como prestador de servicios a través de empresas públicas, y empresas públicas grandes, de trascendencia, de prestación de servicios básicos como luz, agua, teléfono, entre otras. Miren entonces que allí está ya una primera gran deficiencia que no se aborda con total solvencia en la propuesta y en el proyecto como tal. Mencionaremos algunas otras cosas del proyecto en el poco tiempo que tenemos, simplemente para la reflexión, porque yo lo entregaré por escrito y lo he venido entregando por escrito todas las observaciones. Si revisamos el capítulo 1 que tiene que ver con las generalidades de la ley, en el artículo 4 que hace referencia a los principios rectores, debería considerarse como principio, si estamos hablando de derecho de las personas usuarias y consumidoras, invertir, por ejemplo, la carga de la prueba cuando el proveedor imposibilite la práctica o prestación de la misma a las personas usuarias o consumidoras. Voy a poner un ejemplo para que se facilite el entendimiento de esto. Hay casos que quedan en la impunidad porque las entidades proveedoras no facilitan las pruebas o dificultan o impiden practicarlas. Y muchos de ellos tienen que ver con cuestiones inmobiliarias. Por ejemplo, si existen denuncias de deficiencias en estructura interna de viviendas, las inmobiliarias generalmente impiden el acceso a inspecciones, o cuando los servicios técnicos no proporcionan informes o registros. Allí lo único que estamos es simple y llanamente garantizando la impunidad si no somos claros y precisos para evitar ese tipo de cosas. El principio de justicia, así como está redactado el principio de justicia en el proyecto de ley, podría dejarse a los usuarios o usuarias en la indefensión y poder inclusive ser objeto de intimidación por no contar con una serie de elementos que les garanticen el debido proceso. El principio de seguridad jurídica, en donde las mediaciones o arbitrajes como formas privadas de administración de justicia no deben de ninguna manera impedir que se apliquen o que suplan los trámites de defensa del consumidor establecidos en la normativa como tal. En el principio de participación debe poder accionarse los reclamos de manera directa, porque tal como está redactado se habla de constituir asociaciones que promuevan todo este tipo de cosas.
es el usuario, el consumidor, quien directamente puede, ante los proveedores, suscribir actas de solución de conflictos y luego ser avaladas por los organismos del Estado. Podría extenderme y hablar sobre el principio de responsabilidad solidaria y el respeto a la repetición, pero sería abundar demasiado en una serie de aspectos que deben ser analizados. Pero no puedo dejar de mencionar el día de hoy, por ejemplo, el principio de prevalencia del derecho a la salud. Esa es una cosa elemental en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, el derecho a la salud, la vida. Por ejemplo, no se puede, pues, a través de una normativa decir que se faculta privar de suministro de agua potable para consumo humano. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por falta de pago puede hacerse ese tipo de cosas. Es por eso que debemos revisar concienzudamente este tipo de documentos. Cuando hablamos de personas usuarias, debemos clarificar a todas las personas usuarias y no mirar únicamente a los grandes proveedores, sino también mirar en qué circunstancias quedan quienes utilicen una oficina para su labor profesional autónoma, para los pequeños comerciantes, para los pequeños artesanos. Si estos, cuando utilizan servicios para su oficina o local, ¿son usuarios amparados por la ley o son considerados proveedores? Ese tipo de ambivalencias pueden también perjudicar en un proyecto de ley que quede con estas indefiniciones. Y vuelvo al tema del Estado ecuatoriano y su rol. Se dice que el Estado, a través de las entidades, deberían ser garantes de lo que significan los derechos de los usuarios y consumidores. Pero tal como está redactado el proyecto de ley, se dispesa las responsabilidades del Estado para accionar de manera efectiva, rápida, de manera eficiente, eficaz, oportuna. Cuando empiezan a hablar de superintendencias, de ministerios, de consejos, de gobiernos autónomos, etcétera. Todo trámite, desde mi punto de vista, en materia de consumidor, debe ser consultado a los organismos de consumidores y a la Defensoría del Pueblo. De lo contrario, habrá muchas impunidades. Y algo que es fundamental, compañeros, el Estado debe intervenir de inmediato en empresas o entidades proveedoras que tengan reclamos de muchos usuarios o consumidores, o de las que tengan indicios de que pudieran afectar a grupos de usuarios y no garanticen con su patrimonio la posibilidad de resarcirlos. Ahora nomás está en los noticiarios de televisión la famosa estafa que se genera con esta inmobiliaria, se me escapa ahora el nombre de la inmobiliaria esta, que estafan a cantidad de gente, y sin embargo no hay una acción efectiva y oportuna para garantizar al usuario consumidor en torno a estos temas. Para ir terminando en mi intervención, señor presidente, en el proyecto, en el artículo 27, el derecho de información a los sistemas de crédito no financiero, financiero y corporativo, debería allí haber un artículo que aclare que los gastos de cobranza no pueden superar el monto del interés anual, pues en muchos de los casos los gastos de cobranza superan el capital o la cuota adeudada, o son superiores a los intereses legales o de mora. Solo para poner un ejemplo, hay cuotas mensuales de $50 que no se pagan a tiempo, y a más del interés legal y de mora, se les cobra $30 mensuales por gastos de cobranza. Eso es garantizar a los grandes y afectar al usuario. Debería ahí mismo haber las condiciones de refinanciamiento de manera clara. Hay que poner un artículo aparte, pues el refinanciamiento se convierte en una forma de disfrazar el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses. Y con esta ley queremos proteger el cobro de intereses sobre intereses, ya que, por ejemplo, si uno debe $1.000 de capital y 100 de intereses, el banco le presta $1.100 para que refinancie su deuda y le cobra intereses sobre los $1.100. Es decir, empieza a pagar intereses sobre los $100 que eran intereses a más de los 1.000 de capital. Esas son incongruencias que no deben
penecen documentos como estos de trascendencia y que buscan la defensa del usuario y del consumidor. El artículo 33 de obligaciones de las personas usuarias y consumidoras, en el numeral 8, debería ampliarse, mejorarse la calidad de la redacción y poner un artículo sobre el periodo de gracia y el congelamiento de intereses en caso de mora debido a enfermedades catastróficas o graves del deudor consumidor, por enfermedad grave del mismo o de hijos, padres, madres o cónyuges o convivientes, o por pérdida de bienes por robo, incendio, inundación u otras catástrofes, o inclusive por el despido del trabajo. Debería, por tanto, garantizarse el congelamiento de intereses y tipificarse de manera clara el periodo de gracia. Por lo extenso del documento, señor presidente, yo podría seguir haciendo argumentaciones en torno a las deficiencias que todavía veo al proyecto, pero todavía le veo demasiado verde al documento. Yo había planteado inclusive la posibilidad de que en la comisión ojalá nos hubiésemos dado un poco más de tiempo pidiendo una ampliación para debatir más el documento. Si esto es que recogieron algunas de mis observaciones, ha concluido su tiempo, pero todavía el documento no está como para que se convierta en una verdadera ley que garantice el derecho de las personas usuarias y consumidoras. Muchas gracias.